indometacina, ¿a qué nos referimos esto? Es que tiene una función similar, pero la diferencia es en su tolerancia. Tenemos que es un profármaco, es decir, cuando lo ingieres no se encuentra en su forma activa. Se metaboliza en hígado, el sulindaco se oxida y se convierte a sulfona. Luego se reduce y se convierte a sulfuro, que esa es su forma activa. Tenemos que el sulfuro es 500 veces más potente que el sulindaco original, pero menos de la mitad que la indometacina. Cuando ya se encuentra activo es cuando actúa inhibiendo al GOTS1 y al GOTS2, y por eso mismo tenemos la reducción de las prostaglandinas. Por lo mismo hay menos dolor, menos inflamación y menos fiebre. Tenemos que la vida media del sulindaco tiende a ser de 6 a 8 horas, mientras que en su forma activa tiende a ser de 16 a 18 horas. Esto por lo mismo que tiene una circulación enteropática, esto mismo hace que se prolongue su efecto. También tiene circulación plasmática, y como se da la activación en hígado, y no directamente en el estómago, esto hace que sea menos irritable en la mucosa gástrica. Se indica más que nada cuando presenta el paciente gota, osteoartritis, también espondilitis anquilosa, y también sus dosis anquilosantes, disculpen. Sus dosis son de 150 o 200 cada 12 horas. 200 kilos. Ok, en sus efectos adversos tenemos que gases intestinales tienden a ser un 20%. Esto porque, como ya había mencionado anteriormente, no va directamente en la mucosa gástrica, por así decirlo. Tiende a ser menos frecuente que la indometacina, se presentan un 20%. También tenemos neurológicos, esos tienden a ser un 10%. Esto por lo mismo que actúa directamente en el sistema nervioso central. Frecuentemente se presenta cefalea o mareos. También de hipersensibilidad, estos pueden provocar una reacción alérgica donde presenta rash o prurito. También de la elevación de las transaminasas, esto porque se metaboliza en hígado. También en las contraindicaciones tenemos que esto no se receta cuando un paciente tiene alguna alergia al AINES, también en úlceras de sangrado gástrico, también en la insuficiencia renal o hepática o cardíaca grave. Tenemos que tampoco a las embarazadas no se les receta en su tercer trimestre, esto como ya se había mencionado anteriormente, por el cierre prematuro del conducto arterioso central. En eso tenemos dos presentaciones en lo que varía son en las cantidades. En la primera tenemos de 150, sus precios rondan entre 400 a 300 pesos. Esto más que nada dependiendo del laboratorio. Sus rangos de edades son arriba de 18 años, no se recomienda en uso pediátrico. Tenemos que en la absorción su pico plasmático es de 1 a 2 horas después de la ingesta. Y pues es por vía oral. La presentación que yo les puse, su precio es de 40 pesos, pero pues como ya les había mencionado, estos pueden variar según el laboratorio. También tenemos otra presentación donde sus miligramos son 200, su precio tiende a ser de 40 a 350, por lo mismo de laboratorio puede variar. También de que sus rangos son arriba de 18 años y su dosis habitual tiende a ser 1 cada 12 horas. Su dosis máxima tiende a ser a 400, por así decirlo, 2 pastillas. También eso tiene una absorción buena. Y aquí es donde se metabolizan, pues los dos se metabolizan en hígado y vamos a decir que su efecto es de 16 a 18 horas. Y más que nada, aquí les pusimos puntos importantes a recordar de todos los fármacos que ya mencionamos el día de ayer y ahorita. Tenemos de la farmacocinética, de las dosis y comentarios. Esto, si lo quieren checar más, está en el libro. Pero, o sea, es todo lo que expusimos casi. Y esas fueron nuestras referencias. Y eso fue todo por nuestra parte.
necesitaba muchísimas más dosis para disminuir la COX-2, pero aquí en esta, con la del diclofenaco, creo, decía que primero con dosis menores se inhibía la COX-2 y con mayores la COX-1, entonces Al revés. es que es igual que la aspirina. La aspirina, vamos con la aspirina. La aspirina tiene, cuando tú ocupas dosis menores, que van de 75 miligramos al día, esta cantidad se llaman dosis respuesta. Cuando tú pones eso, la actividad que más fomentas es la de inhibición de consumo. No quiere decir con esto que no inhibas COX-2, sí la inhibes, pero mayormente estás inhibiendo COX-2. Ahora, recuerden que cada una de las familias tiene características muy especiales. Si hablamos acerca de ketorolaco, dicen que el ketorolaco es un excelente analgésico, no es tan buen antipirético y tampoco no es un buen antidiarreico, ¿sí? Pero tiene esos efectos, más no es lo que predomina. Si ustedes se dieron cuenta, al ketorolaco lo están comparando en analgesia muy similar a los opiáceos, es decir, que la categoría como analgésico es más alto que el resto de los ácidos, ¿sí? Entonces son características del propio grupo. ¿Qué más? Yo, profe, ayer también mencionó que la indometacina era anteriormente utilizado como primera línea para lo del cierre de conducto arterioso, pero dijo que era, o sea, realmente cambió. Sí, ahorita están utilizando un montón, incluso un ibuprofeno. Pero por ejemplo los gringos no tienen intravenoso. Aquí se lo aplicaban al bebé vía rectal. Pero cualquiera, incluso una proxen, tiene capacidad para cierre de conducto arterioso. Aunque, pues lógicamente, que las presentaciones no son correctas para llevar a una dosis que sea una dosis segura para el paciente. En cambio, y ibuprofeno también. Entonces, eso está utilizando, incluso los gringos tienen ibuprofeno intravenoso. ¿Qué más? Yo tenía una duda con lo del ibuprofeno, porque es la única medicamento que había visto yo que diga en la caja que es de liberación prolongada. Sí, pero también tienes aquí, por ejemplo, naproxeno, es de liberación prolongada. Hay presentaciones. El Flanax de 550 no es lo mismo que el Flanax de 250 en 10 minutos. Ese tiene la peculiaridad de ser de liberación prolongada. También hablábamos acerca, sus compañeros hablaban acerca del diclofenaco sódico y el diclofenaco potásico. Sí, estos son distintos en relación a rapidez y mantener el efecto. Sí, estábamos ahí. Y también tienen el retardo. ¿Qué más? Tenía una duda en lo de las dosis de la indometacina, que decía que intravenoso, que vía oral en la dosis máxima era de 40 a 60 miligramos, pero intravenoso era de 120 y se supone que tenía más disponibilidad intravenoso. Porque la dosis máxima del intravenoso que tiene mayor disponibilidad sería mucho más alta que la vía oral que tiene mucho menos disponibilidad. Otra vez. Sí, tus compañeros te decían que 40 miligramos de ketorolaco bioral. Bueno, es que tú tienes tienes tabletas de 10 miligramos, que son una presentación bioral más alta, y entonces dice que incluso la podemos poner cada 4 o 6 horas. Y yo pensaría, oye, si son cada 4 horas y la divido entre 24 me va a dar 6, y si meto 10 gramos, 10 miligramos son 60, ¿verdad? Y no traíamos esa dosis ahí. Es una tabla que hicieron ellas, ¿verdad que ustedes la hicieron? Bueno, la tabla, como yo la interpreté, era decirnos, ¿saben qué? Esta es la dosis tope que yo puedo utilizar, ¿sí? Es la dosis que yo puedo utilizar. Los fármacos que sus compañeros estuvieron hablando, que
era ketorolaco vía oral, ketorolaco intramuscular, ketorolaco vía intravenoso. Tenía una dosis máxima al día y ponía aquí 40 miligramos si era vía oral con tableta de 10 miligramos. Es un ejemplo, ¿no? Pues si fuera de 20 miligramos, y luego decían de cada 4 o cada 6 horas. Si fueran tabletas de 20 miligramos, y si yo le digo la voy a dar cada 6 horas, estoy hablando de 120 miligramos. ¿Estás de acuerdo? 80, perdón, 80. Dice todo, ¿no? Ok, centrémonos en esta parte de aquí. Esta es la dosis máxima que hizo la doctora. Entonces, si yo tengo esta dosis máxima y luego le pusieron ellos pacientes sanos, ¿qué quiere decir? Que ni eran renales ni eran hepatópatas. ¿Sí? Okay. Si nosotros recordamos esta gráfica y nos recordamos lo que es la dosis mínima eficaz y luego la dosis máxima, y decíamos que la intención era mantener y ellas decían, vamos a poner una dosis grande, no dijo el término grande, ¿qué término dijo? ¿Cómo? Inicial, ¿no? Carga, dosis de carga. Yo les dije, puede ser una dosis de carga o una dosis de impregnación. Entonces, si nosotros traemos la presentación de 30 miligramos de diclofenaco por ampolleta con 3 mililitros y yo le pongo 60 miligramos, ¿qué es lo que sucede? Y era lo que ellos trataban de explicar en su diapositiva. Es de 0 y aquí son 60 miligramos. Entonces encontramos una gran cantidad en lo que es el plasma sanguíneo del paciente de una manera inmediata porque lo apliqué intravenoso. Sí, ellos le están refiriendo en este caso a una aplicación intravenosa. Después decía la doctora, vamos a dejar 30 miligramos. Y esta la puedo aplicar yo cada 6 o cada 2 horas. ¿Qué hicieron? Pues llenamos todos los receptores, ¿sí? Hicimos o generamos el efecto porque decían, el efecto de la aplicación del analgésico era inmediato, era muy cortito, entonces generaba un beneficio. Pero después había que reducir la dosis. ¿Por qué? Porque si yo voy incrementando la dosis, entonces me voy acercando ¿a dónde? A la dosis máxima. Y yo no quiero que eso pase. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces voy a mantener con 30 miligramos. ¿Cuánto hace 30 miligramos relacionado con esta imagen? El 50%. Ahora bien, en pacientes sanos. Pero si el paciente es hepatópata, o sea, el metabolismo de este medicamento se hace a través del hígado y la excreción se hace a través del riñón, entonces voy a cuidar 2 enfermedades, porque la vejez no es una enfermedad, también la tuve que cuidar. Entonces, pacientes renales, pacientes hepatópatas y los viejitos, pues hay que reducir la dosis, ¿a cuánto? A 50. ¿De acuerdo? Entonces, si yo mantenía, si yo decía, ok, voy a ocupar una dosis grande, pues le voy a poner 30 miligramos. Y después me voy a quedar con ¿cuánto? A eso se refería la imagen que ellos traían en su diapositiva. Identificar que el paciente no tenga ninguna enfermedad, que no esté viejito. Si es así, le pongo la dosis tope. Y me quedo con 60 miligramos cada 6 o cada 8 horas. ¿Sí? Bien, no está, es renal o es hepatópata, entonces o viejito, le bajo la dosis al 50%. Y les decía, es importante que estos tratamientos, la literatura, que tienen que ser menos de 5 días. Si el paciente no mejora, pues hay que quedarse porque no está mejorando. ¿Por qué? Porque entre más perpetuamos el tratamiento, entonces vienen más las complicaciones y los efectos adversos. ¿Como cuáles? Gastrointestinales, renales. Bien, entonces todo eso lo vamos nosotros aumentando porque estamos manteniendo una cantidad constante, ¿verdad? Por ahí hubo una demanda en el instituto recientemente porque el médico operó a un paciente de cadera
le dejó diclofenaco vía oral cada 12 horas, pero nunca le dijo cuándo se iba a terminar. Y suena risorio, pero el paciente se lo siguió tomando hasta que se murió por hemorragia digestiva. ¿Sí? Hizo una úlcera, sangró y se murió. Y el doctor anda en los tribunales porque no le puso cuántos días se iba a tomar el medicamento. No le puso 10 días. Él se lo dejó abierto y le dijo, una tableta de oral cada 12 horas y le puso 10. Y el paciente pues, lo hizo correctamente. ¿Quién nos fallamos? Pues él. ¿Quién prescribió? Adelante, muchachos. ¿Probar preguntas? Dos. Yo tengo una duda sobre el ketorolaco vioral igual. Una compañera hizo la pregunta porque el vaso tiene 40-50 miligramos de oral. Y yo leí por ahí que es debido a que es tiene una alta complejidad con la COX-1, inhibiendo la prostaglandina E2 y la prostaciclina, por lo cual tiene uso sistémico directo con la mucosa gástrica, por el cual no funciona. Pero no sé si conlleva más o es correcto con lo que le estoy diciendo. No contendí. Otra vez. El ketorolaco vioral tiene un uso directo con la mucosa gástrica. ¿Okay? Y aparte también tiene un daño local, pues es un daño sistémico a la mucosa. Inhibe fuertemente la COX-1, a la E2 y a la Q1. Entonces, esto es en el libro, pues, pero no me lo explicaba como tal. Creo que ya lo explicaron, no sé si en el otro grupo. Lo mismo sucede con diclofenaco. Avanza la molécula y lastima las células de la mucosa. Haz de cuenta que como que es atrapada de la molécula farmacológica en el interior de la célula, y eso genera la irritación y la lesión de la mucosa celular. ¿Sí? Porque penetra a la célula, eso es a lo que tú te refieres. Entonces, la osificación independientemente te va a generar pues una irritación gástrica. Sí, pues, o sea, es independiente si es oral o Sí, IV, porque es sistémico, pues va a estar. Sí, pero cuando es oral, la lesión de la mucosa gástrica es mayor, por lo que acabamos de explicar. Más o menos. Sí. Si tú te lo pones intravenosa, difícilmente te va a dar acidez o irritación gástrica. Ajá, esa Mi era mi duda. respuesta. Es la mi duda porque en la tabla las dosis de ketorolaco vioral eran mucho menores que IV y decía, pero pues, ¿por qué si se supone que hay mayor disponibilidad del IV? Pero ya me está contestando que es porque te irrita más. La lesión es por dos partes, porque inhibe la COX-1, que es una protectora de la mucosa gástrica. ¿Estás de acuerdo? Esa es la primera, que es de acuerdo a la fisiopatología. Pero el otro problema es porque por continuidad estoy irritando a mis células. Y te digo, las células la engullen como con el diclofenaco. Y parece que la tiene ahí y eso genera la irritación y la lesión celular. Y entre más tiempo la tengamos administrando, pues más va a ser. Entonces quedamos en que cuando sea administrado vía oral va a ser más irritante para la mucosa gástrica. O sea, no importa que tenga menos biodisponibilidad. No, se puede. Una cosa es biodisponibilidad y otra cosa es efectos Es que adversos. una vez nos habían dicho nosotros que, o sea, si te la tomas, bueno, te irrita la mucosa gástrica vía oral, ¿no? Pero si te la pones intravenosa, te puede afectar todavía más, o no quiere decir que no lo vaya a hacer, porque tiene mayor biodisponibilidad. Pues. Es cierto. Dime tú cuánto tiempo. Volvemos otra vez. Esto se llama. La medicina a veces no es tan difícil, es sentido común. ¿Cuánto tiempo puedo tener un cadete poniéndome yo ketorolaco? 3 días. 3 días. O más. En 3 días no me va a pasar eso. Sí. ¿Quedó claro? Entonces, a ver, si voy a dejar al paciente por muchos días aquí en el hospital y le voy a estar pasando ketorolaco intravenoso, dice la literatura no más de 5 días, porque se supone que tú lo vas a manejar como un analgésico. ¿Sí? Ahora, si no te mejora el dolor o el proceso, algo estás haciendo mal. Es que replantear qué más vas a poner. Si lo das bioral, pues todavía va a ser vital. Ahora bien, recuerda, intravenoso bioral va a inhibir la COX-1. ¿Qué hace la COX-1? Darle vitalidad a la mucosa gástrica. Si se lo das bioral o intravenoso o intramuscular, va a activar o va a inactivar a COX-1. ¿Qué pasa con la mucosa gástrica? No, se lo pongas intravenoso, pues se adelgaza, ¿sí? Y entonces ya no es tan efectiva. Y si tú comes chile y comes harina, te vas a lastimar la mucosa gástrica
aumentado por el medicamento que estás poniendo. ¿Sí? Pero si lo das vía oral, entonces vas a tener dos vectores o dos vías. Una, inhibición de la COX-1. Y dos, la irritación directa del medicamento sobre la mucosa. O sea, es vía oral es porque está directamente Es correcto. ¿Ya? ¿No hay otra pregunta? Bueno. La indomethacina. La indomethacina es un medicamento muy bueno en sus momentos porque era un medicamento que era utilizado para los procesos crónicos degenerativos, ya sea reumatológicos o ya sea propiamente por cronicidad de una patología. Entonces, tiene una peculiaridad que también tiene el diclofenaco. Tenemos altas concentraciones en lo que es la superficie articular. ¿Sí? Entonces, ¿dónde ocupamos cuando un paciente tiene artritis? Pues en la articulación. Entonces, los pacientes tenían una mejoría sustancial después de aplicar indomethacina. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues empezaron a verse los efectos adversos por un prolongado uso y entonces empezaron a decir, no, pero no voy a utilizar tanto indomethacina y ya fueron con pacientes muy específicos. Hasta que llegaron otros agentes antiinflamatorios que eran de mejor calidad y con menos efectos adversos. Es muy raro. Yo sí lo sigo usando porque es buen analgésico, más que nada en pacientes que tienen cronicidad como artritis reumatoidea o alguna ortopatía, porque es muy buena, pues. Entonces, si el paciente es sano, si no tiene hepatopatía, si no tiene insuficiencia renal, en el se me lo voy a quedar. Y más que nada, ayer, no sé si ayer, o un grupo de ustedes me preguntaba, ¿qué diferencia existe entre inflamación aguda y crónica? Eso ya lo vimos. ¿Qué diferencia existe? Ahora bien, la pregunta es que mi alumna estaba enredada en los signos cardinales del proceso inflamatorio. Recuerden que ya cuando el proceso inflamatorio se hace crónico hay deformidades, ¿verdad? Evidentes. El paciente con artritis reumatoidea empiezan los cambios en las pequeñas articulaciones y evoluciona hasta las grandes articulaciones. Pero no quiere decir esto que en algún momento no tenga el paciente con artritis una agudización de su proceso inflamatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que empiece con el frío o con la lluvia, que le empiece el dolor de los codos o de los hombros, y vemos datos francos de inflamación similares a un proceso agudo. No quiere decir que sea algo en agudo, no, es una enfermedad crónica agudizada. Bien, entonces, recuerden acerca de lo que les expliqué de indomethacina. Seguimos. Listo, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y vamos a hablar del grupo Oxycan y del grupo para. Pues para empezar, recordar que es un INET, pues estos van a ser un grupo de fármacos que tienen el mecanismo de acción en común, que es inhibir las ciclooxigenasas. Pues sus funciones se basan en que son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Ahora sí, pues les recordé eso porque pues el grupo Oxycan es una subclase de los AINES. Estos pues van a cumplir también la misma característica de ellos, que es inhibir las ciclooxigenasas. Estos además se van a caracterizar, bueno, se van a distinguir de ellos porque van a tener una vida media más larga que los otros y van a tener una alta potencia. Estos, pues como les dije, que tienen una vida media más larga, pues van a permanecer más tiempo en el plasma sanguíneo, a excepción del normoxicam, que va a ser más potente, pero va a tener una vida media más corta que los otros dos medicamentos del grupo, que es el piroxicam y el meloxicam. Pues un poco de historia de estos fármacos, pues estos surgen, bueno, tienen su origen a finales de los años 60 y a principios de los años 70, donde la farmacéutica Pfizer comienzan a experimentar con fármacos
derivados de la benzodiazepina. Luego, en la década de los 80, pues va a salir el primer fármaco de este grupo, que es el piroxicam, siendo el primer AINES de dosis única. En la misma década de los 80, pues aparecen los otros miembros de la familia, que es otros dos miembros de la familia, que es el tenoxicam y el normoxicam. Y ya a finales de los años 80 y toda la década de los 90, pues surge el otro fármaco, que es el meloxicam, que se introduce como teniendo ya una mayor afinidad a la COX-2. Bueno, pues el mecanismo de acción de los oxicam va a ser el mismo que el de los AINES. Van a bloquear la síntesis de prostaglandinas, inhibiendo las isoformas de las ciclohexogenasas 1 y 2. Eso lo van a hacer uniéndose al sitio de unión del ácido araquidónico en la enzima, que ese sitio de unión es el cuello entre la arginina 120 y la tirosina 385. Se va a unir el fármaco a esta unión, evitando que el ácido araquidónico se una a la enzima, y pues no se va a poder convertir a prostaglandinas. En el caso del meloxicam, algunas bibliografías lo mencionan como que es preferencial sobre la COX-2. O sea, no es exactamente selectivo sobre la COX-2 como otros fármacos, es preferencial sobre la COX-2. Y en el caso de piroxicam, también va a inhibir la migración de los leucocitos polimononucleares, va a disminuir la producción de radicales de oxígeno y va a inhibir la función de los linfocitos. Pues estos se van a clasificar en selectivos y no selectivos. En los no selectivos, pues entran el piroxicam y el normoxicam. Y en selectivos es el meloxicam, no es miroxicam, es meloxicam, es un nombre. Pues los no selectivos, pues estos se caracterizan porque van a inhibir ambas enzimas, lo que va a causar un mayor riesgo gastrointestinal. Y estos también se caracterizan por tener una vida media más larga. Y pues los no selectivos, pues van a, como mencionó Aileen, van a tener una preferencia hacia la COX-2 y causando un menor riesgo gastrointestinal. Y estos además tienen una vida media corta. Primeramente, pues el piroxicam, pues tenemos que es un potente antiinflamatorio y analgésico que va a tener una vida media larga entre 45 y 50 horas aproximadamente. Su pico plasmático lo va a alcanzar entre la tercera y la quinta hora de la aplicación del fármaco, y este va a tardar alrededor de 10 días en eliminarse completamente del plasma. Se usa principalmente en la artritis reumatoide, en la osteoporosis y en dolor musculoesquelético. Pues aquí son algunas de las presentaciones en las que lo podemos encontrar. Lo vamos a encontrar como tabletas de 20 miligramos. Puse diferentes precios, puse la versión más económica, más genérica, que cuesta 81 pesos, y pues la versión de patente, que cuesta 556 pesos. También lo podemos encontrar como solución para inyectar, me parece que es intramuscular. Esta presentación trae 2 ampolletas de 40 miligramos por 2 mililitros y cuesta 290 pesos. Y por último, pues también lo vamos a encontrar como geles para uso tópico. Igual pusimos 2, una versión más barata y pues básica, es 195, la otra 44 pesos. Las dos son al 0.5%. Luego el siguiente fármaco, que es el meloxicam, pues este es un AINES diseñado para tratar el dolor y la inflamación, pero con un daño gástrico menor que el piroxicam. Este va a tener una vida media más corta, pero igual va a ser larga, va a ser de 15 a 20 horas, y su pico plasmático lo va a alcanzar entre la cuarta y la sexta hora. Y la eliminación total de este fármaco en plasma puede tardar dentro de 4 a 5 días. Igual su uso principal es en pacientes con osteoartritis, artritis reumatoide y dolor inflamatorio. Y aquí las presentaciones lo podemos encontrar como tabletas
combinado con otros medicamentos como este que es meloxicam combinado con metoprolol. El metoprolol es un relajante muscular. Lo podemos encontrar también como ampolletas para llevar solución inyectable de 15 miligramos por 1.5 mililitros. Esta dosis única. Y como gel también al 1%. Y por último, para terminar con los Oxycam, pues es el último es el Normoxicam, que se caracteriza por tener una mayor potencia analgésica y tiene una vida media dentro de 3 a 5 horas. Su pico plasmático lo va a alcanzar entre la primera hora y la segunda hora y se va a eliminar al día de ser aplicado. Sus usos principales es el dolor agudo, principalmente después de una cirugía o los dentistas lo usan mucho cuando dolor de muelas y eso, y en el dolor musculoesquelético. Este fármaco aquí en México casi no se encuentra. Estas fotos que pusimos son de farmacéuticas. Sí. Ajá, por eso no pusimos precios, porque realmente no se encuentra. Esta tablita es sobre una de las propiedades farmacocinéticas que tienen. Tenemos que los tres se van a absorber muy bien en el tracto gastrointestinal y van a tener muy buena biodisponibilidad por vía oral. En el caso del piroxicam va a alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas después de 3 a 5 horas, el meloxicam después de 5 a 6 horas por vía oral y por suspensiones a las 2 horas. Y el ornoxicam, encontré que la concentración máxima se alcanzaba después de 30 minutos. En el caso de la distribución, pues los tres se van a distribuir unidas a proteínas plasmáticas en un 99%. Y en el caso del meloxicam, una característica que tiene es que tiene la capacidad de penetrar en el líquido sinovial. Las tres son de metabolismo hepático y pues participa el citocromo P450 y son eliminados, son excretados por la orina y las heces, pero principalmente por la orina, excepto en el caso del ornoxicam, que se excreta principalmente por las heces y eliminado por la orina. Vamos a continuar con las indicaciones. Pues principalmente se va a utilizar en osteoartritis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, gota aguda, dolor postquirúrgico, dismenorrea. La dosis que vamos a utilizar va a ser de 20 miligramos una vez al día. Es la dosis máxima que se utiliza. Del piroxicam para el fármaco. Continuamos con el tenoxicam, que también lo vamos a utilizar para inflamatorios crónicos y cuadros agudos de afecciones reumáticas periarticulares. En adultos se va a utilizar una vez al día 20 miligramos y como pueden observar la dosis máxima es de 20 miligramos, pero para la dismenorrea primaria se utiliza de 20 a 40 miligramos. Esto porque en la dismenorrea tenemos un aumento de las prostaglandinas, y por ello vamos a utilizar mayor cantidad aquí para que tenga más efecto. Continuamos con el ornoxicam. Pues como posee propiedades analgésicas, se va a utilizar en dolor postoperatorio, ciática, inflamaciones, cuadro agudo sintomático de artritis reumatoide y artritis. Se va a administrar de 8 a 16 miligramos diarios en dosis de 8 miligramos también debe ser. Y como también tenemos comprimidos, se va a utilizar de 8 miligramos y en polvo igual. La dosis máxima es de 16 miligramos al día. Puede utilizarse 2 dosis al día. En el grupo Oxycam vamos a tener el meloxicam, que también se va a utilizar para osteoartritis, como ya mencionamos, dolor, inflamación, consecuencia de traumatismos, gota. La mayoría se utiliza en reumatología, como se puede observar. Y
la dosis oral única es de 7.5 miligramos que se va a utilizar en ancianos, pero máxima es de 15 miligramos. Esta sí se va a utilizar en niños y su dosis mínima va a ser de 0,525 miligramos por kilogramos al día, máximo 7.5. Aquí vamos a tener las contraindicaciones. Por ejemplo, como ya mencionamos, en el embarazo se puede inducir el cierre del conducto arterial. Este va a conectar la arteria pulmonar con la carótida, entonces como este va a estar abierto mediante las prostaglandinas, como vamos a tener que van a disminuirlas, pues puede provocar el cierre prematuro de este, por ello. Entonces también puede prolongar las contracciones uterinas y van a retardar el parto, como ya les había mencionado. En caso de ingesta mínima de 0,2 miligramos o de por ciento del fármaco, se tiene que interrumpir la lactancia o suspender la medicación. Y también se va a suspender en caso de hipersensibilidad o otros antiinflamatorios no esteroideos, insuficiencia hepático-renal también, como ya se había mencionado, depresión de la médula ósea, hematopoyética, úlcera péptida, pacientes mayores de 65 años, en los últimos trimestres del embarazo, como se mencionó, hemorragias gastrointestinales durante la lactancia y trastornos de la coagulación. Y por último, en el grupo de los oxicam, los efectos adversos que vamos a observar, pues para todos los principales que va a haber son de tipo gastrointestinal, como ya habíamos visto con los otros AINES, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, dispepsia, etc. Pero en el caso del meloxicam, como es preferencial sobre la COX-2, ese riesgo de que existan reacciones adversas gastrointestinales pues va a ser menor en comparación a los otros. También puede haber reacciones cutáneas. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Por qué suspendieron el medicamento de los oxicantes? ¿Cuáles son los que tenemos ahorita más utilizados? ¿Por qué los suspendieron? Porque pues me imagino que son muy fuertes, ¿Por qué? Ya lo escuché. Porque ellos están hablando de los oxicantes, ya te diste cuenta. ¿Cuáles son los oxicantes? Era una con la P y la otra era Cuando le receta le vas a hacer el aceite, vas a comprarte uno con la P. Así es. Entonces, ¿cuáles ya no están en el mercado y por qué? Pues el que yo estoy segura que sí está ese Roxicam porque no me lo recetaron y me lo recetaron todo. Esa no fue mi pregunta. Yo le pregunté a ustedes por qué suspendieron a estos con nosotros. Y te hago la pregunta porque no le están preguntando a sus compañeros. Y no están sabiendo nada. Pues ya ves, tú me dices que uno con la P. Esa es una respuesta de ustedes para el grado en el que está. ¿Usted, doctora? Yo escuché que el meloxicam no se maneja aquí en México. ¿Y por qué no? No sé. ¿Y por qué están suspendidos sus grupos farmacológicos? Hombre, no le interesa, será interesante. Sí, claro. ¿Y para cuándo? ¿Será interesante para usted? Pues voy a leer. ¿Y Ya cuando cuándo? se... ¿Ya usted lleva algo de desventaja? Pero ya debe haber leído desde hace mucho tiempo. Y para haberles preguntado a ellos por qué suspendieron unos medicamentos que eran tan buenos.
Porque son muy buenos medicamentos, es una sola dosis, tiene una vida media prolongada, buenos analgésicos. Son unos excelentes medicamentos, pero ¿por qué motivos ya no lo estamos dando? Nos quedan más que muy poquitos. ¿Sí estuvo? A ver, dime. Gracias, muchachos. Los que quieran quedar seguros, entonces, nos vemos